Bueno, la reforma del 2011 es una reforma que le da un cierto grado de escalafón, un ámbito jerárquico a los derechos humanos, una protección enorme a los derechos humanos. Esto de alguna manera, lo que se intentó hacer o lo que se intentaba hacer, pues era tratar de constitucionalizar ciertas áreas del derecho o todas las áreas del derecho en el sistema jurídico mexicano. De alguna manera esto fue dándose de manera paulatina, de manera gradual, pudiera decirse así. No fue de un día para otro. Recordemos los cambios que ha habido durante el proceso después de la reforma, ya en el ámbito penal, en el ámbito hoy en día de la nueva reforma laboral, el derecho familiar, que es un derecho muy novedoso. Entonces, de alguna manera, todas las áreas se van constitucionalizando. Ahora, en la práctica, en su momento cuando surgió la reforma, no era algo tan práctico o procesal, sino de manera subjetiva, ¿no? De manera académico, pudiera llamarse así, en el que ya había un cierto grado de razonabilidad, pudiera decirse así, en el que de alguna manera todo iba a empezar a cambiar porque se le tenía que dar cierto grado de protección a los derechos humanos atendiendo los parámetros y términos constitucionales plasmados en el artículo 1 constitucional. Ahora, de alguna manera los derechos han estado evolucionando y han estado evolucionando para bien. Mucho cuenta el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sido garante y protector en cuanto a los derechos humanos, y esto ha cambiado, vaya, porque de alguna manera pudiéramos entender que los derechos humanos no son absolutos. Los derechos humanos van cambiando conforme va pasando el tiempo, conforme las necesidades de ciertas etapas, conforme va pasando el tiempo, y obviamente su interpretación cambia. Un ejemplo de esto pudiéramos tomar en cuenta la despenalización del aborto, que en su momento pues esto era totalmente negativo, la legalización de la marihuana, que en su momento también esto era totalmente negativo, y esto de alguna manera protegiendo un derecho, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ahora, recordemos que hay derechos expresos, son los que están en la Constitución, y derechos implícitos, son aquellos derechos que son creados a través de la argumentación jurídica, a través de la jurisprudencia, pero esto es dado a través del trabajo de magistrados, del trabajo de jueces, el trabajo de la argumentación que se otorga a través de cierto grado de sentencias, a través de cierto grado de argumentación, como ya lo mencionaba. Entonces, esto es muy importante porque recordemos, después de la reforma, los cambios que hubo en cuanto a los términos constitucionales. Vamos a hablar sobre lo que es el artículo 133 constitucional. En algún momento pudiéramos entender que los tratados internacionales también forman parte de la Constitución, también son Constitución. Y lo importante de esto y lo novedoso es que no solamente los tratados que sean de derechos humanos, sino también los tratados que contengan algún derecho humano. Entonces, pudiera haber alguna confusión en cuanto a que existe cierto grado de recomendaciones por instancias internacionales, por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacia algunos países, ¿no?, que forman parte de un tratado internacional. Pero cuando existe una recomendación hacia algún país o algún caso y México no es parte, pues México de alguna manera adopta cierto grado de argumentación o cierto grado de sentencia, siempre y cuando las recomendaciones o la sentencia que emite la instancia internacional pues sea aplicable y sea acorde al sistema jurídico mexicano. Con esto no quiero decir que la Suprema Corte sea inferior a las instancias internacionales o que las instancias internacionales sean de mayor jerarquía que la Suprema Corte. No, lo que se hace es trabajar en conjunto. Es decir, una recomendación, alguna sentencia de una instancia internacional y una sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia
No es que una tenga más valor que otra o que tenga más peso que otra, sino que lo que hace es trabajar en conjunto y en este caso protegiendo lo establecido en el artículo primero constitucional sobre el principio pro persona, protegiendo el derecho que mayor favorezca a la persona en cuestión.